Estratégicamente, tanto el presidente Putin como el presidente Zelensky expresan un deseo de paz. Sin embargo, el conflicto en curso sigue causando importantes bajas en la población civil. El liderazgo ucraniano se centra en el compromiso directo con figuras clave rusas, específicamente en las conversaciones con el presidente Putin. Las evaluaciones actuales indican que los activos militares rusos están bajo una considerable presión, con infraestructuras específicas siendo blanco de ataques. Las operaciones ucranianas han atacado sistemáticamente todos los aspectos de la infraestructura militar rusa. Instalaciones clave, incluyendo refinerías y plantas industriales, están siendo comprometidas en apoyo de los esfuerzos defensivos de Ucrania. Mientras la producción industrial rusa disminuye bajo estos ataques, las discusiones de alto nivel entre Donald Trump y Vladimir Putin pueden ser decisivas, influyendo en el panorama geopolítico más amplio. Ucrania está aprovechando estas conversaciones para enviar un fuerte mensaje a Moscú, utilizando tácticas diseñadas para intimidar y disuadir los avances rusos mediante la comunicación estratégica y acciones militares. Las recientes ofensivas ucranianas han atacado sectores críticos de la economía rusa, enfocándose en la producción de energía y capacidades industriales. Sitios clave como refinerías y fábricas de acero han sido gravemente afectados. La efectividad operativa de estos ataques plantea interrogantes sobre su potencial para socavar aún más la economía rusa. Además, las implicaciones de las capacidades ofensivas mejoradas de Ucrania pueden influir en las negociaciones diplomáticas que involucran a Trump y Putin. En este informe, analizaremos los últimos ataques transfronterizos realizados por Ucrania y evaluaremos su impacto táctico en la infraestructura militar de Rusia. A medida que profundizamos en este análisis, recuerde suscribirse para recibir actualizaciones sobre nuestras evaluaciones militares y perspectivas operativas, asegurándose de mantenerse informado sobre estos desarrollos críticos. Recuerde el diálogo previo entre Donald Trump y Vladimir Putin, que giró en torno a la resolución del conflicto en Ucrania. Sin embargo, la falta de representación ucraniana durante estas discusiones ha causado tensión en Kiev. Kiev ha expresado constantemente su disposición a buscar la paz, condicionada a la facilitación de negociaciones por parte del liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, Ucrania insiste en que la restauración de su integridad territorial es innegociable. Por otro lado, Rusia se mantiene firme en su negativa a ceder cualquier territorio ocupado. Este estancamiento continúa complicando las posibles negociaciones de paz y los diálogos de alto el fuego. El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth ha indicado que Ucrania debe reconocer la probabilidad de retener algunos territorios ocupados. Esta perspectiva se considera un punto crítico para la estrategia ucraniana. A la luz de estos desarrollos, Ucrania ha intensificado las operaciones transfronterizas, demostrando aún más sus capacidades militares. Los drones ucranianos han atacado eficazmente las instalaciones rusas con ataques de precisión. Una operación notable involucró una estación de bombeo de petróleo ubicada en Kropotkinskaya, que sirve como un nodo clave dentro del consorcio del oleoducto del Caspio. Esta instalación ha sido atacada por múltiples drones que utilizaron cargas explosivas de gran potencia. La estación de bombeo de petróleo de Kropotkinskaya ha quedado fuera de operación tras un asalto coordinado de drones. Esta operación mostró la efectividad de las capacidades de ataque ucranianas contra infraestructuras energéticas estratégicas. Tras el ataque, el transporte de petróleo a través del sistema de oleoductos Tengiz-Novorossiysk se ha visto gravemente afectado, con tasas de bombeo reducidas que ahora son una preocupación crítica para las líneas de suministro energético rusas. Representantes del consorcio del oleoducto del Caspio confirmaron que el momento de los ataques con drones fue deliberadamente planificado para maximizar la interrupción, complicando aún más las operaciones logísticas rusas. Este análisis operativo subraya la importancia táctica de las recientes acciones militares de Ucrania y sus posibles implicaciones a largo plazo para la logística militar y la resiliencia económica de Rusia. Informes del consorcio del oleoducto del Caspio indican que el momento del ataque fue planeado estratégicamente para interrumpir las capacidades operativas. Tales ataques podrían obstaculizar la logística de las operaciones militares rusas, afectando su efectividad general. El objetivo de estas operaciones incluía posibles bajas entre el personal operativo en las instalaciones atacadas. Sin embargo, los informes oficiales indican que no se han reportado heridos. La estación de bombeo de petróleo de Kropotkinskaya, que abarca 16.5 hectáreas, posee un parque de tanques con una capacidad de 140.000 metros cúbicos. Esta instalación ha estado operativa desde 2002. Forma parte de una red internacional de oleoductos que transporta petróleo crudo procedente de importantes campos del mar Caspio. Este oleoducto de 1.511 kilómetros se extiende desde el oeste de Kazajistán a través de múltiples regiones rusas hasta el terminal marítimo de Novorossiysk, facilitando exportaciones de petróleo cruciales. El oleoducto atraviesa la región de Atyrau en Kazajistán y 4 áreas rusas, Astrakán, Kalmykia, Stavropol y Krasnodar Krai, subrayando su importancia estratégica.
Al llegar al Mar Negro, el petróleo se carga en buques cisterna para la exportación internacional, convirtiendo este terminal en un nodo estratégico en la logística mundial del petróleo. Este oleoducto representa el principal conducto de exportación para el petróleo kazajo, representando más del 80% de los envíos por oleoducto desde Kazajistán. En 2024, el Consorcio del Oleoducto del Caspio, CPC, transportó 63.01 millones de toneladas de petróleo a través de este canal. El ataque ucraniano a una instalación de infraestructura tan crítica representa un importante revés operativo para Rusia, afectando tanto los recursos financieros como el prestigio nacional. El segundo objetivo del asalto fue una refinería de petróleo situada cerca de la aldea de Ilsky en el distrito de Seversky en Krasnodar Krai, enfatizando aún más el enfoque operativo en instalaciones energéticas vitales. Residentes locales reportaron múltiples explosiones en la refinería de petróleo Ilsky, iniciándose poco después de la medianoche, indicando un momento preciso del ataque con drones. Evaluaciones preliminares sugieren que los drones pudieron haber sido interceptados, con escombros que posiblemente contribuyeron a los incendios observados en la refinería. Equipos de respuesta de emergencia llegaron rápidamente para gestionar la situación y contener el incendio. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades locales sobre el incidente. Un video que muestra un gran incendio ha surgido, destacando la gravedad del suceso. Informes que circulan en redes sociales sugieren un incidente de incendio en la refinería de petróleo Ilsky. Sin embargo, la verificación del origen del fuego en la refinería aún no está confirmada en este momento. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado la interceptación de 24 drones sobre Krasnodar Krai, junto con la destrucción de un misil guiado Neptune-MB en el mar de Azov, indicando un compromiso activo de defensa en ese sector. La refinería Ilsky, una instalación clave en Krasnodar Krai, es fundamental para el procesamiento y distribución de materiales hidrocarburados. Opera una robusta red logística para productos petroleros a través de transporte terrestre y ferroviario. El ejército ucraniano ha apuntado estratégicamente a esta ruta de suministro vital, marcando la refinería y una instalación militar en Volgograd como objetivos clave en su plan operativo. Informes indican la participación de al menos 40 drones en el asalto. Testigos locales señalaron que las explosiones comenzaron alrededor de la medianoche, enfatizando el momento del ataque. Aproximadamente a las 3:15 am hora local, se observaron destellos brillantes en el cielo, corroborando afirmaciones de fuentes rusas de que sus sistemas de defensa aérea neutralizaron con éxito los drones entrantes. Relatos de testigos indican que a medida que las fuerzas se acercaban a la refinería de petróleo en el distrito Krasnoamsky, se reportaron explosiones simultáneas en el distrito Kirovsky, destacando la coordinación en el teatro operativo. El asentamiento Krasnoslobodsk se ha convertido en un punto focal de actividad militar, con múltiples explosiones reportadas en Volgograd. Testigos oculares detallan más de 15 explosiones resonando en toda la ciudad, causando alarma y provocando una respuesta de las fuerzas de defensa locales. El retumbar sostenido duró aproximadamente 45 minutos, indicando un compromiso militar significativo. Informes de fondo de la zona señalaron que se activaron alarmas de automóviles, destacando la intensidad de las explosiones y sugiriendo un impacto generalizado en la infraestructura urbana. Inteligencia local indica que un dron se ha estrellado contra un edificio residencial de varios pisos ubicado en la calle General Chumilov 77 en Volgograd. Esta estructura está estratégicamente posicionada frente al edificio número 30, que contiene 11 apartamentos designados para personal de las Fuerzas Armadas rusas, subrayando el posible objetivo de activos militares. Además, la presencia de la Oficina Local de Registro y Reclutamiento Militar en la misma calle aumenta la importancia estratégica de esta ubicación. La confirmación del gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, indica que los escombros del ataque con drones impactaron un edificio de varios pisos cercano. Las evaluaciones iniciales reportan que una persona sufrió heridas leves, pero las implicaciones más amplias para la preparación defensiva local siguen siendo críticas. El gobernador Bocharov también reveló que el objetivo principal de este ataque masivo con drones fue una instalación industrial, donde se reportó un incendio posterior, lo que indica un esfuerzo coordinado para interrumpir la producción industrial. Vladislav Sapsa, jefe de la región de Kaluga, confirmó impactos adicionales de fragmentos de drones que provocaron un incendio en la zona industrial, enfatizando aún más el alcance operativo de los drones. En el distrito de Dzerzhinsky, una refinería de petróleo también se vio afectada. En Rostov del Don, los escombros de un dron impactaron una residencia privada durante un periodo en que estaba desocupada, ilustrando la naturaleza aleatoria pero impactante de estos ataques con drones. Los ataques con drones provocaron el cierre de aeropuertos en varias ciudades rusas, incluyendo Astrakhan, Budyonnovsk, Volgogrado, Grozny, Kaluga, Saratov y Ulyanovsk, indicando un alto nivel de percepción de amenaza y la necesidad de medidas de seguridad reforzadas.
La planta metalúrgica Novolipetsk, un activo crítico dentro de Lipetsk Oblast y el mayor productor de acero de Moscú, responsable del 20% de la producción de acero de Rusia, también fue blanco de ataques. El gobernador de Lipetsk, Igor Artamonov, informó que los escombros de drones impactaron la estación de aireación de agua local, complicando aún más la situación. Los informes también confirman que drones ucranianos atacaron la estación de bombeo de petróleo Andreapol, parte del sistema de oleoducto Báltico 2, indicando un objetivo estratégico de la infraestructura energética. Además, la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania divulgó que 2 complejos de radar Valdai ubicados en Dolgoprudny, en la región de Moscú, fueron neutralizados por ataques de drones que ocurrieron entre el 6 y el 7 de febrero. Estos complejos de radar eran fundamentales para la seguridad del espacio aéreo sobre Moscú, marcando un importante retroceso operativo para las capacidades de defensa aérea rusas. Un análisis exhaustivo de las operaciones transfronterizas de Ucrania revela un cambio estratégico en el conflicto, con la ofensiva de bombardeo de Ucrania demostrando una marcada efectividad contra los objetivos rusos. Analistas militares sugieren que los ataques con drones de Ucrania han incapacitado exitosamente aproximadamente el 10% de la capacidad de refinación de Rusia, agravado por las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos que afectan las operaciones clandestinas de petroleros del Kremlin. Se anticipa que esta interrupción obligará a Moscú a reducir la producción de petróleo en los próximos meses, impactando significativamente los recursos económicos y militares de Rusia. Informes que indican disturbios sustanciales dentro del sector energético de Rusia serán estratégicamente ventajosos para Kiev, ya que las autoridades ucranianas comunican persistentemente sus objetivos de socavar las capacidades militares rusas. La interrupción reportada en el sector energético ruso resalta una vulnerabilidad estratégica que las fuerzas ucranianas podrían explotar. Atacar este sector podría impactar significativamente las operaciones logísticas y de sostenimiento militar rusas. La focalización estratégica del sector de petróleo y gas de Rusia es clave, ya que sustenta el marco económico que apoya las operaciones militares de Vladimir Putin. Los primeros ataques ucranianos comenzaron en los primeros meses del conflicto, con un aumento observable de actividades anticipado para 2024. La ofensiva aérea de Ucrania contra la infraestructura energética rusa está evolucionando hacia una fase más agresiva, caracterizada por un aumento en el ritmo operacional. Sin embargo, las iniciativas militares de Ucrania para proyectar poder en territorio ruso han encontrado desafíos debido a las restricciones impuestas a las armas suministradas por Occidente. Los aliados de Kiev son cautelosos respecto a las ramificaciones de escalar el conflicto, una situación que ha sido explotada tácticamente por el Kremlin. Putin ha advertido explícitamente que cualquier relajación de las restricciones sobre ataques de largo alcance podría escalar el conflicto entre la OTAN y Rusia. En respuesta a estas restricciones, Ucrania ha priorizado el desarrollo nacional de drones y misiles de largo alcance capaces de golpear objetivos en el interior de las fronteras rusas. Esta iniciativa ha ganado impulso, apoyada por el sector de tecnología de defensa innovadora de Ucrania y su robusto legado de aviación de la era soviética. A finales de 2024, el presidente Volodymyr Zelensky mostró una gama de nuevos drones y misiles fabricados localmente, que cuentan con rangos operativos extendidos y capacidades de carga mejoradas. Los funcionarios de defensa ucranianos proyectan la producción de 30.000 drones de largo alcance y 3.000 misiles dentro del año actual, lo que representa un aumento significativo en sus capacidades de ataque. Algunos aliados occidentales han comenzado a reconocer la importancia estratégica del creciente arsenal de largo alcance de Ucrania, contribuyendo con financiamiento y apoyo técnico para fortalecer los esfuerzos de producción. Sin embargo, tomará tiempo para que Ucrania acumule suficiente poder de fuego de largo alcance que represente una amenaza creíble a la capacidad operativa de Rusia. Actualmente, los ataques aéreos de Ucrania se centran en lograr objetivos más limitados, interrumpir el sector energético de Rusia y desafiar los sistemas de defensa aérea restringidos del Kremlin. Estas operaciones tienen como objetivo debilitar la capacidad de Moscú para proteger a su población civil de las repercusiones del conflicto en curso, que se ha intensificado desde que comenzó la invasión a gran escala hace 3 años. Putin ha fomentado estratégicamente un entorno de normalidad dentro de Rusia, utilizando los ataques continuos a la infraestructura petrolera ucraniana para transmitir a los ciudadanos rusos que la guerra iniciada en febrero de 2022 se extiende más allá de los territorios extranjeros. La expansión de las armas de largo alcance producidas localmente en Ucrania es particularmente crítica ante las crecientes incertidumbres sobre el futuro de la asistencia militar de Estados Unidos. A lo largo del conflicto, el ejército ucraniano se ha apoyado en gran medida en Estados Unidos y otras naciones occidentales para armamento esencial. Sin embargo, están aumentando las preocupaciones en Kiev sobre posibles compromisos en la política de Estados Unidos que podrían poner en peligro la seguridad de Ucrania. La perspectiva de un acuerdo de paz mediado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, con Putin, podría dejar a Ucrania expuesta a una nueva agresión rusa.
En ausencia de garantías de seguridad confiables al estilo de la OTAN, el liderazgo ucraniano se ve obligado a buscar disuasivos fiables para salvaguardar su soberanía e integridad militar. Surgen preocupaciones sobre los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos que podrían debilitar involuntariamente la postura defensiva de Ucrania. Tales acciones podrían dejar a Ucrania expuesta a maniobras militares rusas incrementadas sin apoyo adecuado. El liderazgo ucraniano es muy consciente de la necesidad de un disuasivo confiable en ausencia de garantías de seguridad similares a las de la OTAN. El enfoque está en mejorar las capacidades de defensa interna para contrarrestar posibles escaladas en la agresión rusa. La capacidad operativa para atacar objetivos en el profundo territorio ruso es un componente crítico de la estrategia militar de Ucrania. La iniciativa militar integral del presidente Zelensky, presentada a los aliados occidentales a finales de 2024, enfatiza la adquisición de sistemas de misiles de largo alcance como un disuasivo estratégico. Este paquete de disuasión no nuclear tiene como objetivo disuadir posibles ofensivas rusas. En su discurso de Año Nuevo, Zelensky destacó los avances de Ucrania en tecnología de misiles, definiendo estos nuevos sistemas como herramientas esenciales para lograr una paz sostenible y justa. A pesar de estos avances, no hay indicios sustanciales de que el presidente Putin esté abierto a negociaciones con Ucrania. Por el contrario, muestra una confianza creciente en lograr sus objetivos militares. Putin se mantiene firme en su objetivo principal de socavar la soberanía ucraniana. Sin embargo, si Ucrania persiste en sus operaciones intensificadas contra la infraestructura energética crítica de Rusia, existe la posibilidad de que el Kremlin se vea obligado a reevaluar su estrategia de invasión, especialmente a la luz de las vulnerabilidades económicas. La cuestión de la paz en el conflicto en curso sigue siendo esquiva. La próxima cumbre Trump-Putin en Arabia Saudita está destinada a atraer una atención significativa, dadas las implicaciones que tiene para la dinámica de seguridad europea. Surgieron preocupaciones durante la anterior reunión Trump-Putin en 2018, donde había temores de una posible legitimización de la anexión de Crimea por parte de Rusia o el levantamiento de sanciones contra Moscú. La alineación anterior de Trump con la narrativa de Putin sobre la supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 complicado aún más las evaluaciones de la comunidad de inteligencia. Actualmente, las apuestas son significativamente más altas. La participación de Trump en el conflicto de Ucrania podría reconfigurar drásticamente el marco de seguridad europeo, brindando a Putin la oportunidad de enmarcar las discusiones sobre las supuestas causas del conflicto, buscando resoluciones a través de negociaciones. Las demandas de Putin son inequívocas. Sus representantes han articulado que Rusia anticipa un diálogo con Estados Unidos sobre una variedad de cuestiones de seguridad, abarcando tanto intereses europeos como rusos. La postura de Moscú se mantiene consistente, las acciones de Putin indican un deseo de reconfigurar la arquitectura de seguridad de Europa. En diciembre de 2021, Rusia presentó formalmente propuestas a Estados Unidos y a la OTAN, buscando garantías de seguridad que incluían detener la expansión de la OTAN. Las propuestas clave incluían una prohibición de tropas o armamento de la OTAN en los países del antiguo Pacto de Varsovia y restricciones en el compromiso militar que excediera el tamaño de una brigada a lo largo de las fronteras de Rusia. La aceptación de estas solicitudes reduciría efectivamente la asistencia militar a 16 Estados miembros de la OTAN que se unieron después de 1999, entre ellos Polonia, los Estados Bálticos, Finlandia y Suecia. Más críticamente, tales concesiones facilitarían el desmantelamiento de la infraestructura nuclear estadounidense en Europa y la retirada de fuerzas y equipos estadounidenses de la región. Desde 1999, la expansión de la OTAN ha incluido naciones como Polonia y los Estados Bálticos, junto con Finlandia y Suecia. La integración de estos aliados ha fortalecido la seguridad regional, mejorando las capacidades de defensa colectiva frente a amenazas potenciales de Rusia. Las propuestas de Vladimir Putin representan una amenaza directa a la postura de disuasión nuclear de Estados Unidos en Europa. La posible retirada de tropas y equipos estadounidenses podría alterar significativamente el equilibrio de poder, aumentando el riesgo de acciones militares rusas sin control. Las exigencias estratégicas de Rusia van más allá de la mera seguridad geográfica, incluyen una reafirmación de la influencia de Moscú en toda Europa. Este escenario ilustra un importante retroceso para la OTAN en términos de dinámicas de seguridad regional. En este contexto, Moscú busca dominar el marco de política de seguridad de Europa del Este. Estas demandas no son novedosas, han sido articuladas por Rusia antes de la invasión de Ucrania. La campaña militar en curso iniciada por Putin ha intensificado estos objetivos, destacando una ambición estratégica que trasciende las reclamaciones territoriales anteriores. Desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, las ambiciones estratégicas de Putin parecen cada vez más enfocadas. Sus objetivos no se limitan al desmantelamiento de la soberanía de Ucrania. Más bien,
Putin aspira a restablecer el control sobre una región que se asemeja estrechamente a los antiguos territorios de la Unión Soviética, reforzando una agenda neoimperial. Esta visión estratégica se basa en disminuir las capacidades militares de Occidente y desafiar el orden posterior a la Guerra Fría, liderado predominantemente por Estados Unidos y sus aliados. Las implicaciones de cualquier comentario del expresidente Trump sobre las aspiraciones imperiales de Rusia siguen siendo inciertas. Históricamente, se le ha percibido como un simpatizante del liderazgo de Putin. Esta perspectiva parece moldear el enfoque actual de política exterior de Trump, particularmente en lo que respecta a Ucrania. Ha surgido la posibilidad de lograr la paz a través de la comunicación informal en lugar de los canales diplomáticos tradicionales. Recientemente, Trump destacó su conversación telefónica con Putin como un importante avance diplomático, sugiriendo que podría allanar el camino para un diálogo productivo entre las partes. Mirando hacia el futuro, Trump afirma que podría poner fin al conflicto de inmediato. Sin embargo, las implicaciones de esta afirmación siguen siendo ambiguas. Algunos analistas sugieren que Trump busca posicionarse como un pacificador histórico, pero las demandas sustanciales de Rusia plantean dudas sobre la viabilidad de su éxito. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las dinámicas emergentes requieren un delicado acto de equilibrio. Ucrania debe mantener su alineación con los Estados Unidos, su principal aliado militar, mientras rechaza simultáneamente cualquier acuerdo de paz que amenace su soberanía. La creciente fatiga por la guerra entre la población ucraniana, agravada por más de una década de agresión rusa, complica aún más la situación, con un notable aumento en el agotamiento por la guerra observado. Una encuesta reciente del Instituto Internacional de Sociología de Kiev indica que el 38% de los ucranianos está dispuesto a aceptar concesiones territoriales en aras de la paz. Sin embargo, Zelensky ha dejado claro que no respaldará ningún acuerdo de paz que comprometa la soberanía nacional de Ucrania o su integridad territorial. Las dinámicas internas dentro de Ucrania complican aún más la posición de Zelensky. Las Fuerzas Armadas ucranianas se han convertido en una entidad militar formidable, caracterizada por un alto grado de autonomía, con muchas unidades dependiendo de financiamiento privado e iniciativas de recaudación de fondos independientes para mantener sus operaciones. La determinación de las tropas ucranianas se mantiene firme, ya que es poco probable que acepten cualquier acuerdo percibido como una traición a sus sacrificios. Su compromiso con la defensa nacional es crucial para la cohesión militar de Ucrania. Esta firmeza supone un desafío para el presidente Zelensky en las negociaciones, ya que cualquier concesión a Rusia podría desestabilizar tanto la moral militar como el apoyo público. Analizar influencias externas, como el papel de China en el conflicto, añade complejidad al escenario. China ha mantenido una postura cautelosa, absteniéndose de una posición definitiva respecto al conflicto. Sin embargo, está surgiendo un discurso en torno a un enfoque más pragmático de las relaciones globales en medio de la creciente influencia de Rusia. La posibilidad de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia es una preocupación para los estrategas chinos, ya que podría disminuir la influencia de China en la jerarquía del poder global. No obstante, parece que China está lista para participar en el proceso de paz, buscando posicionarse como un contribuyente proactivo a la reconstrucción post-conflicto en Ucrania, mientras persigue intereses económicos en la región. Las motivaciones de China en este contexto no son puramente altruistas, reconocen oportunidades económicas significativas en la anticipada reconstrucción de la infraestructura de Ucrania. A pesar de estas consideraciones, Pekín se mantiene cauto, continuando con la reticencia a comentar de manera contundente sobre las implicaciones de las conversaciones entre Trump y Putin. El enfoque estratégico de China sigue siendo principalmente en sus propios intereses regionales, particularmente en relación con la dinámica competitiva con Estados Unidos en el Indo-Pacífico, en lugar de una participación directa en el conflicto europeo. Si bien se reconocen las posibles contribuciones para dar forma a un orden posguerra, el actual panorama geopolítico está siendo influenciado por las estrategias cambiantes de actores clave, incluida la tendencia de Estados Unidos hacia un papel menos intervencionista. Las implicaciones de este cambio aún son inciertas, pero indican una transición en la que Estados Unidos podría adoptar una postura más observadora en el conflicto en curso. La situación en Ucrania es precaria, atrapada entre las aspiraciones de sus aliados occidentales y la creciente influencia de Rusia, lo que crea un complejo entorno operativo. La trayectoria futura del conflicto sigue siendo incierta, con cambios significativos en la estrategia militar y en las relaciones internacionales en el horizonte. A medida que la situación evoluciona, el panorama estratégico también cambiará, impactando las operaciones militares y las estrategias de defensa. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos. El futuro de los compromisos militares sigue siendo incierto a medida que evolucionan las dinámicas estratégicas. Es fundamental un seguimiento continuo de los desarrollos para entender las implicaciones de la disponibilidad operativa y el despliegue de fuerzas en la región.